La escritura le fue dada a Israel. Tanto los profetas como los escritores de nuestro canon bíblico, todos eran hebreos. Así que si hay resquemor entre el pueblo evangélico, el pueblo cristiano o X persona, las escrituras le fueron dadas a Israel. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 3 en adelante. Y para nosotros comprender esas escrituras que le fueron dadas a un pueblo hebreo difícil con una mentalidad grecorromana, allí, hermano, analizar las escrituras con la mente de cada nacionalidad, de cada país, es muy difícil. Para nosotros entender las escrituras más allá, escúcheme esto, porque se suele decir de una forma muy mística, es que el Espíritu Santo nos tiene que revelar la escritura. Hermano querido, el Espíritu Santo ya inspiró las escrituras y ya vino una revelación. Lo que puede haber ahora es entendimiento y luz sobre una revelación que ya está escrita. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no va a inspirar unas escrituras que han sido tergiversadas. Voy a volverlo a decir. El Espíritu Santo no va a darte a entender unas escrituras que han sido tergiversadas. Primero tiene que enseñarte la original para que a partir de la original tú puedas comprender el verdadero proyecto del Todopoderoso. Entonces tienes que primero entender que las escrituras le fueron dadas al pueblo hebreo. Y después, cuando las escrituras pasaron a manos del clero romano, fueron manipuladas y muchas cosas fueron cambiadas. Esto te va a doler. Y yo sé que duele, pero si tú quieres seguir adelante con tu teología de reemplazo, adelante. Si quieres volver a la raíz hebrea, entonces estarás comprendiendo que eres parte de Israel. Entonces, miren, el peligro de dejar todo a la famosa revelación y no estudiar, eso solamente es para los perezosos. Porque Jesús mismo dijo, escudriñen las escrituras. Jesús mismo dijo, escudriñen las escrituras. Y el apóstol Pablo mandaba a Timoteo a estudiar, a escudriñar las escrituras. Entonces, hermano querido, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el olivo. ¿Qué es lo que se ha enseñado por años en el cristianismo? Cuando dice que el olivo silvestre fue injertado en el olivo natural, dicen que el olivo natural es Cristo. Pero eso es una interpretación alegórico-mística, porque la escritura en Jeremías 11:16 nos dice que el olivo es Israel. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Algo que está escrito, corroborado con la escritura, o algo que es interpretativo y místico? Entonces, el olivo es Israel. El olivo es Israel según Jeremías 11:16. Y el olivo silvestre es el pueblo gentil que fue injertado. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Tenemos aquí, en este puntito, tenemos al olivo silvestre. Y acá en este punto tenemos al olivo cultivado. Las ramas de este olivo, llamado olivo silvestre, fueron sacadas y sembradas o injertadas en el olivo natural. Ahora, el olivo natural tiene un nombre, Israel. Entonces, estas ramas de acá pasan a tomar el nombre del árbol donde fueron injertadas. Entonces, si el injerto pasa al olivo que se llama Israel, ¿cómo se termina llamando el injerto? Bueno, muchos dirán, este es un árbol de olivo que se llama Israel y tiene un injerto que se llama iglesia. No, el injerto pasa a tomar el nombre del árbol. Por lo tanto, la iglesia, su verdadero nombre es Israel. Lo que pasa es que la iglesia no lo quiere aceptar, no le interesa. ¿Por qué? Porque sufren de ese supremacismo religioso. Ese supremacismo religioso se lo inculcó el catolicismo romano. Por eso ellos trasladaron la centralidad de la iglesia a Roma, cuando en realidad tendría que ser Jerusalén. Porque la escritura dice que de Jerusalén, de Sión, saldrá la palabra, no de Roma. Bueno, en fin, entonces ustedes deciden a quién obedecer, si a la escritura o la teología de reemplazo. Israel es el árbol, escuchen esto hermanos evangélicos, Israel es el árbol natural, el olivo natural. Y la iglesia era el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural, por lo tanto la iglesia toma el nombre del árbol donde fue injertado. Esto es lógica elemental, por favor hermanos, piensen. Y entonces una vez son injertados, ¿será que ese injertito tiene sus propias leyes? No, ese injertito pasa a beber de la savia que ya tenía el olivo natural. La Torá, los mandamientos, la ley. La iglesia no tiene sus propias leyes como muchos pastores evangélicos dicen. No, hermano, que es que ahora la ley de Cristo. Usted pregúntese si la ley de Cristo se contrapone a la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:21 dice: yo no estoy sin la ley de Cristo, aunque estoy bajo la ley. Perdón, no estoy sin la ley de Dios, aunque estoy bajo la ley de Cristo. Entonces él tenía la ley de Cristo, que significa que gracias a Yeshua no estamos ya
ya no morimos por causa del pecado, pero también estamos con la ley de Dios, porque si no, ¿a qué santidad vamos a llegar? ¿Cuáles son los estándares de santidad si ya la ley quedó abolida? Pregúntate esto. ¿Cuáles son los estándares de santidad si la ley quedó abolida? Yo no puedo ser como Jesús si no tengo algo que me diga, mira, tú tienes que ser así. Y el Espíritu me va a llevar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo es el varón perfecto? ¿Un varón que se la pasa cantando cada semana en la iglesia? No, es un varón obediente a la ley de Dios, al mandamiento divino. Ese es el varón perfecto. Por eso Yeshua era el varón perfecto, porque él era obediente. Y si el Espíritu dice que nos llevará a esa estatura, es porque vamos a ser como él, obedientes. Pero muchos aquí van a decir, no, nosotros somos transgresores, violadores, no podemos cumplirla perfectamente. Yeshua dijo, sed perfectos. Pero ¿qué es lo que dice la iglesia? No somos perfectos. ¿Es así o no es así? La mayoría de ustedes dicen, no somos perfectos, como si para Dios fuera un secreto. No, hermano querido, Dios no sabe que tú no eres perfecto. Hermano, todos son excusas. Dios no necesita que tú seas perfecto para que Él te use, pero sí necesita que seas santo, sí necesita que seas obediente. Y esa obediencia secuencialmente te lleva a niveles de perfección. Y esos niveles de obediencia te llevan a bendición, a revelación, a entendimiento, a luz, a comunión, porque cuanto más obedezcas, más conozcas, mejor es tu relación con el Altísimo. Hermano querido, Jeremías 11:16 dice que el olivo es Israel. Por si alguno tiene la duda. En la gracia, otra cosa errónea, en la gracia se dice que Jesús es el reposo. Otra cosa mal entendida, porque se han mezclado dos verbos hebreos, Noah y Shabbat, y se han confundido estos dos verbos entre sí, diciendo que Jesús es el Shabbat. No, Jesús es el reposo, que significa Noah. Shabbat es otra cosa. Eso ya lo hemos explicado en nuestros videos de Shabbat 1, Shabbat 2. Visite nuestro canal en YouTube y se va a dar cuenta. En los mensajes de Dios a las iglesias de Apocalipsis, escuche esto, hermano, que es muy interesante. En los mensajes del Altísimo a las iglesias en Apocalipsis, no le manda ningún mensaje a ninguna iglesia pentecostal, a ninguna iglesia bautista, a ninguna iglesia presbiteriana. No hay mensajes para denominación, hay mensajes para un pueblo, para una congregación. No te olvides que la palabra iglesia no es lo más importante, porque la palabra iglesia solo quiere decir congregación. Ahora, ¿esa congregación a qué? ¿De quién es? ¿A quién depende? La congregación fue añadida a Israel por medio de Yeshua. Entonces aquí le está hablando. Y es así cuando nosotros vemos que hay una sola doctrina, un solo pueblo con unos mandamientos, con una constitución, con una instrucción. ¿Y de dónde salen tantas doctrinas, tantas teologías, tantas denominaciones, tantas congregaciones, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, wesleyanos? De todo hay, todos se creen tener la razón. No, hermano querido, no es así. La escritura es la lámpara para nuestros pies. No hay tantas doctrinas. Lo que pasa es que hay muchos hombres con ganas de inventar doctrinas y de expandir mandamientos de hombres. Mire lo que dice la escritura a todos aquellos que son fanáticos del supersesionismo o de la teología del reemplazo. En Romanos capítulo 11 vamos a ver lo que dice el remanente de Israel. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, eso lo dice la escritura. Ahora, si ustedes lo quieren pensar que Dios canceló a Israel hasta después del rapto, eso es una doctrina completamente evangélica. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual escogió y conoció desde antes. ¿O no sabéis lo que dice de Elías en la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado yo y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también, escuche esto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, pero no está hablando de Israel. Y si por gracia, no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Ojo, cuando dice obra no se refiere a la ley de Dios. Por favor, hermanos, hay que estudiar idiosincrasia y cultura hebrea para que podamos interpretar correctamente la escritura. Una cosa son las obras de la ley y otra cosa son los mandamientos de Dios. Una cosa son las obras de la ley, a eso se le llama el Talmud, los mandamientos de hombre. Y otra cosa son la ley de Dios, que tiene que ver con los mandamientos del Altísimo. Una cosa, voy a decirlo otra vez porque
Una cosa son las obras de la ley, mandamientos de hombres. En la Biblia, según el hebraísmo, en la Biblia, obras de la ley se le llama a los mandamientos de hombres, como por ejemplo en estos tiempos el Talmud. Y la ley de Dios es otra cosa. Espero que haya quedado claro. Hace poco tiempo escuché un líder, un pastor que decía, Cristo nos hizo libres de la ley, pero luego esos mismos pastores tú los escuchas predicando del diezmo de la ley, diciendo, por ejemplo, usando el texto de Malaquías, malditos con doble maldición. Entonces, si no diezman, son malditos. ¿Pero cómo? Si Cristo les hizo libre de la ley, ¿por qué siguen pidiendo el diezmo de la ley? Y cuando un líder dice que Cristo los hizo libre de la ley, entonces no le exijan obediencia a sus hijos. No piensen que sus hijos le van a honrar, porque esa es la ley de Dios donde dice honrarás a padre y madre. Entonces reclaman obediencia de sus hijos, pero están diciendo que Cristo les hizo libre de la ley. Hermano, por favor, piense, hermano, pastor que me estás escuchando, debes salir de esa teología supersesionista de reemplazo, de sustitución, esa teología donde se enseña que la ley de Dios fue abolida. No inventes. La escritura lo dice claro, Mateo 5:17, Cristo no vino a abolir la ley. Romanos 3:31, la fe confirma la ley, hermano. No significa que dependemos de ella para salvación, pero la cumplimos por amor al que nos salvó. Dejen de inventar, pastores cristianos, de que Cristo quitó los mandamientos, quitó el Shabbat, cambió la ley o que abolió la ley, porque ustedes van a rendir cuentas por esas palabras que han salido de su boca. Entonces nosotros podemos ver que en este tiempo todavía sigue en pie la restauración de Israel. No, la restauración de Israel no es después del rapto, hermano querido. La restauración de Israel ya está en marcha. Ya está en marcha la restauración de Israel. Es ahora, porque Cristo lo dijo en Mateo. Dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que Él viene a rescatar las ovejas de la casa de Israel. Pero no dijo, después de mi segunda venida, rescataré las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, dijo que en su primera venida rescataría las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la iglesia viene y se adueña de eso. Dice, no, ese Israel soy yo, somos los gentiles. Pero cuando llega la hora de guardar el Shabbat, entonces los gentiles dicen, no, eso no es para mí, lo suelto, eso es para el pueblo de Israel. Y lo que quieren lo agarran, lo que quieren lo sueltan. Es un desastre esa teología en la que hoy en día están sumergidas la mayoría de las iglesias evangélicas. Lo que quieren lo agarran, esto es para Israel, esto es para la iglesia. Mire, por ejemplo, vamos a poner aquí, la iglesia Israel. Los mandamientos, bueno, para la iglesia y para Israel. El Shabbat, solo para Israel. Los diezmos, que también empezaron con Israel y con el pueblo escogido desde Abraham, esos no dicen, no, eso dejémoselo. No, los diezmos sí para nosotros. Le conviene a los líderes, ¿verdad? Eso sí para la iglesia. ¿Qué más? Las promesas para la iglesia. La gloria para la iglesia. La obediencia a la ley. No. La obediencia a la ley para Israel. Porque ya no somos judíos. Hermano querido, vamos al siguiente punto. Los pactos, incluyendo el nuevo pacto, fueron hechos con Israel. ¿Hay un pacto hecho con la iglesia? ¿Existe un texto bíblico donde diga que el Elohim vivo, Yahweh, hizo pacto con una institución llamada iglesia? Por favor, no me vayan a decir que lo que ocurrió en el aposento alto o en aquella llamada Santa Cena fue el pacto con los gentiles, porque allí no había ningún gentil. No había ninguno presente. Si Dios lo hubiera querido, hubiera metido un gentil ahí que representara al pueblo gentil, pero no fue así. Vamos a ver lo que dice Jeremías 31:31. Y allí nos vamos a dar cuenta que los pactos fueron hechos con Israel y con Judá, aún el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31 dice de esta manera: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién es el nuevo pacto? No dice haré un nuevo pacto con los gentiles. No dice haré un nuevo pacto con la iglesia. Dice un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Ojo, estoy leyendo el verso 33.
Acuérdense que Yeshua dijo, no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quiero que me hagan un paralelismo. He venido solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a hacer una línea, vamos a trazar una línea con Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Note que no dice con el reino, porque ya en el primer verso dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a volverlo a decir. Jeremías 31:31. Y vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué los separa? Porque había una división. Recuerden, reino de Israel al norte 10 tribus, reino de Judá al sur con 2 tribus, Benjamín y Judá. Entonces, ¿por qué? Porque esto ocurrió a causa del pecado de idolatría de Salomón. Lo vimos ya anteriormente. Entonces, mire lo que dice el 33. Ya en el 32 deja a Judá y en el 33 solo nos toma a la casa de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, los que estaban dispersos por todas las naciones, a los cuales vino Yeshua y les dijo, mis ovejas perdidas. Ojo, mis ovejas perdidas, los dispersos, los que están en todas las naciones, que no saben que son Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y escribiré mis mandamientos en sus corazones. Voy a volverlo a decir. Mira, aquí hay una versión. Vamos a ver esta versión. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh Elohim, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en que dará su ley en su mente y en sus corazones. ¿Cuál ley? La ley que ya había sido escrita. Entonces, ¿de dónde sacan, hermanos evangélicos, que Cristo abolió la ley si el nuevo pacto que es con la casa de Israel consiste en que pondrá la ley y los mandamientos en su corazón? ¿Y cómo es que entonces la iglesia dice que Cristo abolió la ley? Sin palabras, hermanos amados. La palabra de Jesús en Mateo 15:24 dice que él había venido solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, porque solamente ellas estaban perdidas, dispersas por todas las naciones. Y también a través de este plan de salvación iban a ser incluidos los gentiles. No solamente era Israel, obviamente, sino los gentiles. Pero debemos abandonar ese supremacismo religioso donde se cree que él vino solo a los gentiles, hermanos. Eso es falso. Él vino primero a sus ovejas perdidas. Ojo, todo aquel extranjero gentil que recibió a Yeshua y obedece sus mandamientos es tomado como un natural de Israel, por el Todopoderoso. A lo mejor en Israel no te toman asunto, pero por el Elohim vivo de Israel, tú eres parte de Israel. Evangélico que me estás escuchando, tú eres parte de Israel si aceptas que lo eres, porque tú recibiste a Yeshua, pero cuando tú recibiste a Yeshua, también recibiste la ciudadanía de Israel, la congregación, eres parte de la congregación de Israel. Por eso es que no puedes decir que la iglesia sustituyó a Israel. Al contrario, la iglesia fue injertada maravillosamente en Israel, el olivo natural. Por años la iglesia cristiana ha creído que está por encima de Israel en el plano escatológico, y en su soberbia se ha atrevido a decir que ellos o que la iglesia ha sustituido a Israel y que ahora es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, que es el Israel espiritual, y esto contradice la escritura. Esta teología llamada supersesionismo, teología del reemplazo, fue creada por Justino Mártir por ahí en el siglo II. Cuando los gentiles seguidores de Yeshua no querían dejar de ser gentiles y se enojaban contra el pueblo judío, contra el pueblo hebreo, y se separaron del pueblo hebreo que tenía al Mashiach, pero además tenía la Torá, y se formó una iglesia que tenía el Mashiach, pero sin la Torá. Por eso es que hoy tenemos una iglesia sin Torá, una iglesia sin ley y una iglesia sin mandamientos. Pero la iglesia de Yeshua, la primitiva, creada, hecha, edificada a partir de unos pocos hebreos, tenía la Torá. ¿Sabe por qué? Porque era la única Biblia que había. No había escrito un Nuevo Testamento, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Había una escritura y era la Torá. Ignorando que todo aquel que acepte a Yeshua se ha acercado a la ciudadanía de Israel, es injertado en el olivo natural. Pero fue la soberbia de aquel pueblo romano, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 11. Fue la soberbia la que provocó esta separación. Vamos a ver Romanos capítulo 11 y usted en el encabezado va a poder ver lo que dice el remanente de Israel. Romanos capítulo 11. Vamos directamente, para que vamos más rápido,
Por ejemplo, al verso 16. Vamos al verso 16, Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas ramas fueron desgajadas y tú, iglesia, tu pueblo gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tú, iglesia, pueblo gentil, fuiste injertada en el olivo llamado Israel. Pero fue esa jactancia, esa soberbia la que provocó la separación. Y no contentos con esa separación de su matriz hebrea, ahora se sobreponen a ella diciendo que la sustituyeron. Pues si las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque mira lo que dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará por más que estés en la gracia. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios, si tú te burlas de la ley de Dios, por más que estés bajo la gracia, tú vas a ser arrancado del olivo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron y la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto sale en Romanos capítulo 11, verso 22. Tú también serás cortado si no permaneces en esa bondad, si no permaneces en ese injerto. ¿Dónde estás injerto? En Israel. Fuiste injertado en Israel. ¿Para qué? Para que vuelvas a la Torá. Tú que tienes a Yeshua el Mesías, vuelves no a la ley, vuelves a la enseñanza toráica, a lo que enseñaban los primeros apóstoles. No a esa doctrina de sustitución donde dice que ya no hay ley, donde dice que ya los mandamientos quedaron abolidos. Luego se enojan cuando no les obedecen. Si algún muchachito les entra en fornicación en la alabanza, lo ponen en disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú dices, pastor, que Yeshua abolió la ley, ¿por qué pones en disciplinas a los que practican el pecado? ¿Por qué pones en disciplina al que ha caído en fornicación si tú desde el altar enseñas que Cristo abolió la ley? Piensa, porque estás siendo completamente incongruente. La Escritura no dice que Israel será salvo después del rapto. Eso no dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es lo que se inventó la iglesia. El cristianismo se inventó esta herejía de que Israel sería salvo después del rapto. Y que su restauración sería, pues seguramente durante la tribulación. ¿Cómo puedes restaurar algo en el periodo más difícil de la humanidad? Porque la tribulación va a ser el peor momento. Está Israel siendo restaurado en este momento. Por eso es que todos están nuevamente abandonando las teologías religiosas romanas evangélicas y están buscando respuestas, hermanos amados, y esas respuestas las están encontrando en las raíces hebreas. Por eso es que los movimientos de raíces hebreas están ganando adeptos, no porque sean los apóstatas, no, porque la gente está buscando la senda antigua. Termino con esto. ¿Tú piensas que todas las cartas de los apóstoles están dirigidas a la iglesia de Yeshua, a la iglesia de Cristo? Yo te pido que mires el encabezado de la epístola del apóstol Santiago. Una carta es una carta. Tiene un remitente, que es el que la envía, y un destinatario, que es el que la recibe. Si tú observas con atención la epístola o la carta del apóstol Santiago, tiene un remitente, que es el apóstol Santiago. Nombre original de él es Jacob. Esta carta tiene un destinatario y lo pone en el encabezado y te vas a dar cuenta que el apóstol Santiago está escribiendo esa carta a las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo es que si las 12 tribus de Israel van a volver a aparecer después del rapto, por qué antes del rapto se les está escribiendo una carta donde les habla de la fe, de la salvación y los trata como si fuera la iglesia? Todos ustedes han leído la carta del apóstol Santiago como si fuera para la iglesia y ustedes dicen, esto es para mí. Pero sin embargo usted ve arriba y dice a las 12 tribus de Israel. Está dirigida a las 12 tribus de Israel. ¿De cuál tribu eres tú? Si tú no te consideras Israel, tú te consideras iglesia, pues esta carta no dice a la iglesia de tal, como lo fue en el mensaje del Mesías a las iglesias en Apocalipsis. En esta carta específicamente dice a las 12 tribus de Israel. Con esto termino, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos quieren estar en la Nueva Jerusalén?
¿Y quién va a estar allí? ¿La iglesia o Israel? Voy a volverlo a decir porque quiero que te hagas este cuestionamiento. ¿Cuántos quieren entrar a la Nueva Jerusalén? Porque lo cierto es que vendrá esa ciudad maravillosa. Todo el mundo dice amén, amén. Pero ¿quién entrará a la Nueva Jerusalén? Porque Jerusalén le corresponde a Israel. El pueblo gentil dice nosotros porque nosotros somos la iglesia, pero es que Jerusalén es de Israel. Empecemos por esta lógica elemental. ¿Quién entrará? ¿La iglesia o Israel? Vamos a ver lo que dice la escritura, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llamó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y mira lo que dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el crisol. Y mire lo que dice, tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Esa puerta, esa ciudad tenía 12 puertas, y las 12 puertas, cada una con el nombre de uno de la tribu de Israel, o del patriarca de la tribu de Israel. Los 12 hijos de Israel, cada puerta tenía uno. Entonces, si nosotros decimos que vamos a entrar por esa puerta, solamente hay 12 entradas. Ojo, las 12 entradas tienen un nombre arriba y están custodiadas por ángeles. Y un nombre arriba, y ese nombre es uno de los hijos de Israel, uno de los 12 hijos de Israel. Una puerta será la de Dan, otra puerta será la de Neftalí, la de Gad, la de Aser, la de Manasés, la de Efraín, imagínense, la de Simeón, Rubén. ¿Por cuál de esas puertas entramos nosotros? No lo sabemos, pero son solo para los hijos de Israel. Son solo para los hijos de la promesa, son solo para los israelitas. No existe en esa nueva Jerusalén, no existe una puerta para la iglesia. No hay una puerta que diga entrada a los gentiles. No hay. No hay una puerta que diga entrada para la iglesia, entrada para los gentiles. No hay una 13ª puerta. 12 puertas con los nombres de los 12 patriarcas. ¿Por cuál de esas puertas vamos a entrar si nosotros decimos que somos los gentiles o la iglesia gentil? Muchos de ustedes dirán, pues mi puerta es Jesús o mi puerta es Cristo, pero es que tampoco existe en esa, si lo ves en la escritura, no existe en esa Jerusalén, en la nueva Jerusalén, no existe una puerta llamada Cristo. Jesucristo es la puerta, según Juan 14:6, ahora, en este momento, para entrar al reino. Pero el momento en que tú entras al reino, eres parte de Israel. Lo que pasa es que tu iglesia no lo vas a reconocer jamás. Por eso actúas como la iglesia romana, como una institución independiente, y se hacen llamar la iglesia. Y yo veo los líderes soberbios. Es que somos la iglesia, es que tenemos la unción, es que no sé qué, es que nosotros somos los escogidos, es que Dios desechó a Israel, es que Dios nos puso como la iglesia gentil. Es que Dios, por favor, hermano, para entrar a la Nueva Jerusalén tienes que ser israelita. Tienes que entrar por una de las 12 puertas donde solo van a entrar israelitas. Y si tú no quieres ser injertado en Israel, te vas a quedar afuera. Hasta aquí hemos llegado, mis hermanos queridos. La iglesia no reemplazó a Israel. Sigue siendo Israel la nación escogida, y a través de ella es el plan de salvación. Nosotros simplemente fuimos injertados en Israel. Si tú quieres seguir siendo gentil, apartado de esta gran nación, es tu problema. Yo te expongo la escritura. Tú decides si sigues creyéndole a tus líderes y pastores con esa teología de reemplazo, o escudriñas, estudias, buscas y tú mismo llegas a tus propias conclusiones.